Saludos amigos, soy 1 de noviembre de este año 2019. Iniciamos ya en camino a las celebraciones de las Navidades, que en este país, como ustedes saben, concentra todo. Y hoy viernes pues debemos hacer acopio, por tanto, de la situación económica, social y política que se ha generado hasta este momento de fin de año, cuando nos faltan apenas 2 meses para concluir este 2019 y cuando estamos a la puerta de procesos eleccionarios que podrían cambiar la faz actual, todo el escenario político dominicano de hoy. Pero comencemos por una buena. Señores, el impacto que está causando en todo el béisbol de grandes ligas el joven Juan Soto, de República Dominicana, que tiene una serie de atributos muy especiales, por cierto. Miren, el premio al más valioso lo ganó de la Serie Mundial el joven Strasburg, no es tan joven ya, pero es el producto de la finca misma de los Nacionales de Washington, y por tanto Strasburg es un merecido representante del equipo que hoy es campeón mundial de béisbol, los Nacionales de Washington. Obtuvo 2 victorias con un porcentaje bajísimo, ganó todas sus salidas de las series de campeonato y serie mundial. Merecido. Probablemente era muy difícil para Juan Soto ganarle, pero para los cronistas, para los aficionados, para los amantes del béisbol, Juan Soto es la estrella de los Nacionales de Washington. Y aún siendo el señor Rendón, el tercera base, el adusto señor Rendón, el más eficiente, el que más batió, el que terminó con mejor promedio en la serie regular, el que dio los palos tan oportunos como los que dio Soto. Soto, sin embargo, tiene un carisma y presenta tantos futuros, porque fíjense ustedes, cumplió 21 años esta semana, pero Soto parece un hombre de 10 años de experiencia en la Grandes Ligas. Sabe administrarse en el home, tiene una fuerza enorme de tracción para sacar el bate, se lo saca a cualquier velocidad que le lancen. Es un buen jardinero, tiene buen brazo y corre bien las bases. ¿Qué más queremos? Es completo ese joven, completo. Y entonces ¿qué alcanza a ver la gente? ¿Qué alcanza a ver los aficionados incluso de los Nacionales de Washington? Que apenas comienza. Apenas comienza. Ustedes saben toda la historia que puede escribir ese joven. Pero la otra, y es la que nos interesa a nosotros, es profundamente amante de su nación, de su familia, y además es un producto genuino del béisbol dominicano. Nació y se crió aquí, fue formado aquí. O sea, para nosotros ese joven representa una joya valiosa que solo se localiza en esta isla hispaniola. Por tanto, debemos sentirnos orgullosos de él, que al mismo tiempo pregona su nacionalidad, su dominicanidad, con su bandera y su escudo. Y el escudo, no la que muestra la publicidad del Estado con un escudo que se confunde en el ondear de la bandera, no, con un escudo claro, clarito. Entonces, ese muchacho debe ser resaltado como un genuino producto dominicano. Y debemos sentirnos orgullosos de él, porque en los Estados Unidos se sienten orgullosos de que sea una pieza clave de los Nacionales de Washington. Así nosotros también. Ya les digo, hoy es día 1 de viernes de noviembre.
hoy debemos pensar ya en un alto para que la actividad política, si se va a realizar, se haga más bien en el Departamento de Planeación, de Programación de Acción, más que en las calles, por lo menos mientras duren las festividades, aunque desde luego se retome, inmediatamente terminen, porque ha sido tensionante todo lo que ha pasado. La división del PLD ha sido traumática, sin duda alguna, tanto que ha generado un acuerdo de los principales responsables del Partido Revolucionario Moderno, de la recién creada La Fuerza del Pueblo y del grupo de partidos Juntos Podemos, una coalición que a nivel congresual y municipal va a llevar candidaturas comunes en el 2020. Eso es una amenaza muy seria a tomar muy en cuenta al que ha sido hasta ahora el partido mayoritario en la República Dominicana, el Partido de la Liberación Dominicana, con mucha capacidad de operación, una experiencia probada, mayoría congresional, municipal, etcétera, con el control del Estado, que lo tiene efectivamente, pero en este caso estamos hablando de una contundente fuerza opositora representada incluso en la mitad del PLD que se fue. Por lo menos eso dicen los números. Habría que ver si en efecto es así cuando se vaya a las votaciones. Porque aquí oigan qué es lo que pasa con la consulta de febrero y la consulta de mayo. Y una posible consulta en julio si es que no se consigue mayoría absoluta en mayo. Vean que eso es lo que pasa. Es que en esta coyuntura el voto de un dirigente, la influencia de un dirigente político equivale a la influencia de un dirigente barrial. Aquí ya los puestos dirigenciales en la superestructura de los partidos no importan tanto para los fines de movilización de masas como esos dirigentes medios que aparecen en todas las organizaciones, que tienen una capacidad enorme de influencia en su zona, en su municipio, en su barrio, en su demarcación, que a veces que es más amplia que un barrio, en su demarcación. El voto, por tanto, se dispersa cuando se trata de la universalización, como pasa en las consultas grandes, abiertas. Por tanto, ya no cuenta tanto controlar la dirección de los partidos como tener presencia en los niveles intermedios de los partidos. Entonces aquí nada está definido. La posibilidad de que, por ejemplo, el Partido de la Liberación Dominicana pierda la mayoría ostensible que tiene a nivel congresual y municipal está presente. Adiós con la salida de Leonel Fernández y todo lo que representa ahí dentro del PLD ya, aliado a la oposición, porque eso fue lo que se produjo ya, un entendimiento. Es una difícil prueba la que va a confrontar el Partido de la Liberación Dominicana, y en particular toda la dirigencia que allí se ha identificado con el licenciado Danilo Medina y que ha dejado partir o echó, las dos cosas, a Leonel Fernández y a sus seguidores de ese partido. Yo era de los que apostaba porque lo veía demasiado lógico. Que si Leonel, que tenía todas las posibilidades de ganar, conseguía la candidatura del PLD en justicia, porque lo considero en justicia, no es de oposición, no es de coyuntura ni nada, en justicia correspondía que en un momento oportuno, cualquiera que se encontrase antes del 16 de agosto venidero, se convocara una reforma constituyente y se dejara y se recuperara la capacidad del
del licenciado Danilo Medina de estar presente en futuros comicios, porque se lo merece, porque ha hecho un buen trabajo al frente del Estado, porque en este país escasean los líderes con capacidad ejecutiva, y él es uno de ellos. Entonces, no se dio. Yo mismo, y me lo sacan en cara a quienes yo le apostaba que así iba a acontecer. Pero esa es la verdad. Eso hubiese sido lo deseable. ¿Saben ustedes por qué? Pues si una cosa no debe ponerse en duda, es que el PLD ha desarrollado a este país. La presencia del PLD ha transformado la nación. Pero no le demos muchas vueltas a eso. Es que al inicio de la década de los 90, el Producto Interno Bruto dominicano apenas superaba los 10, 12 mil millones y ahora va a cerrar este año con cerca de 90 mil millones de dólares. Es que el per cápita nuestro, que era de unos 1.500, 1.800 dólares, 1993, 1992, 1991, es ahora de 8.000 dólares. Es que un país al que muchos consideraban incapaz de emprender grandes cosas, tiene hoy es el primer país de Centroamérica y Caribe que construye y opera un metro, sistema de metro, que moviliza ya 250, 300 mil pasajeros. Estamos hablando en el Gran Santo Domingo. Estamos hablando de cosas grandes, que tiene elevados túneles y que debe ser, después de Chile, el segundo mejor comunicado por vía terrestre, lógicamente, y también por vía aérea de América Latina. Por calidad y por extensión de vías, con 6 aeropuertos internacionales y con autopistas de primera regadas por toda la geografía nacional. Es un país que, según la FAO, no nosotros, garantiza mínimo el 85% de los alimentos básicos de origen nacional. Y se dice que si usted tiene por lo menos un 80 de origen nacional, usted es autosuficiente. Porque nadie puede pretender que nosotros, que importamos 1.250.000 toneladas métricas de maíz al año, lo produzcamos aquí, porque a la isla usted la siembra de maíz y no cosecha esas 1.250.000 toneladas de maíz. Entonces, ¿qué hacemos con ese maíz? Usted se preguntará. Bueno, es el que te da 18, 19 millones de pollos mensuales de 4.5 libras. Es el que te da al año 200 millones de huevos. Es el que te produce una crianza y desarrollo porcino que hace autosuficiente al país en ese renglón, que sirve a una industria cárnica bastante avanzada, la nuestra, una de las más avanzadas de la región. Es la que también te facilita buena parte de la fórmula que alimenta al ganado dominicano, productor de leche y productor de carne. Que importamos también unas 600.000 toneladas de soya. Sí, porque es mejor que ponerse a inventar, a producir eso aquí. Además, ¿dónde va a producir usted soya? Si la soya necesita de extensiones enormes. Una vez se intentó allá en Puerto Plata, en una zona que estaba muy específica para eso, y en Oviedo, producir soya, y nos quedamos muy cortos. Entonces se pasó al sorgo, que se parece mucho a la soya, y también nos quedamos cortos. Y para los que están pensando que nosotros debemos suplantar la importación de trigo, superan los 300 millones de dólares la importación de trigo, de grano de trigo para
molera en los molinos del país, y convertirlo en harina. Y, bueno, que no despierten, porque ese es un sueño, que sigan en ese sueño, lo que están pensando que es posible suplantar eso. Es posible, eso sí, que quizás en Constanza, allá en San Juan de la Maguana, hagamos experimentos. Se están desarrollando variedades interesantes que aguantan un poco de calor, pero que si se cultivan a determinados niveles usted puede producir. Pero usted siempre el Valle de San Juan, de una variedad de trigo que usted la haga adaptable a nuestro ambiente. En México han avanzado mucho en eso. Y usted no consigue la cantidad de toneladas de trigo que nosotros importamos anualmente ya. Para producir todo lo que ustedes saben, panes, pastas alimenticias. O sea, el país ha entendido perfectamente su papel y sabe que se debe concentrar en lo que es capaz. ¿De qué somos capaces? De ser autosuficientes en arroz, ser autosuficiente en carnes de rojas y blancas, huevos y en viandas de todo tipo. De todo tipo. En eso somos capaces y en eso nos hemos concentrado. Falta muchísimo por hacer. Ustedes saben, aquí lo hemos dicho muchas veces, que somos expertos en desperdiciar el agua. Somos en Centroamérica y Caribe. En Centroamérica y Caribe no hay ninguna nación que tenga más de 5 millones de tareas con sistemas de riego y con presas que garantizan el suministro de esa agua. Nadie la tiene. Nadie, en toda Centroamérica y el Caribe. Entonces, somos un país privilegiado. Se han hecho las cosas, muchas de ellas fruto de varios gobiernos, y el más ilustrado de todos, el más despierto de todos, el del doctor Joaquín Balaguer. Y el segundo en el orden, el del doctor Leonel Fernández. Y el tercero en hacer de toda esa infraestructura eficiente, el licenciado Adilio Medina. Es así que hay que contar. Ahora, ¿qué usted le reservaría en la historia política dominicana al PRD? Usted tiene que reservarle al PRD que cuando toma el poder en el 1978, en vez de venir en una actitud retaliadora, igual que como lo hizo el profesor Juan Bolsa en el 63, tomó lo que recibió del gobierno reformista después de 12 años terribles. ¿Y sabe lo que hizo? Esas Fuerzas Armadas las preservó, reordenó los mandos, los sometió a control del liderazgo civil, eso sí, con una firmeza y una resolución enorme. Y le dijo también a la población que estaba ubicada en el campo que si Balaguer bien había iniciado la reforma agraria en 1970, el gobierno iba a ser garante de preservarla, y en efecto lo hizo, con Hipólito Mejía a la cabeza, el Ministerio de Agricultura, y después cuando pasó al CEA, el Consejo Estatal del Azúcar. Fueron dos entidades que por cierto soportaban la economía del país todavía en ese momento, que se mantuvieron firmes, que fueron líderes de producción y de generación de riqueza. Este país es un país bendito, ¿eh? Aquí son muchas las fuerzas que se han coordinado y puesto a disposición del Estado y del pueblo para poder lograr esta posición que tenemos. Y todo ese historial lo hago porque ustedes dicen, ¿y de dónde? ¿Por qué referir todo eso? Por lo siguiente, que hagamos conciencia de afrontar el reto de realizar dos, que pudieran ser tres, casi seguro van a ser 3 consultas comerciales abiertas generales, la de febrero, la de mayo y muy probablemente la de julio, con
con disciplina, con respeto a las instituciones. No dañemos el entorno económico y social, o sea, generado por políticos, a los políticos que no dañemos ese entorno, que lo preservemos ante todo. Y al electorado, usted tiene que pedirle entonces que sepa escoger, que sepa lo que va a hacer, que sepa lo que va a hacer. En este momento se nota, todo está claro, hay una reformulación del escenario político, la salida de Leonel Fernández del PLD a crear una tercera fuerza. La pelota está en el aire, usted no sabe dónde va a caer, Por fuerza debiera caer en el PLD, que es el que ha demostrado capacidad de operación, que está en el ejercicio de poder y ha ganado las últimas 6 consultas electorales. Pero eso era cuando estaba unido. La prueba es si podrá mantener esa preeminencia ahora que se dividió. Eso no le demos mucha vuelta a ese globo, eso hay que analizarlo como es. Que tiene realizaciones, montones el PLD, que es su atributo, que es lo que va a defender en las consultas que vienen, cuidado, una tremenda organización política con capacidad operativa, con un liderazgo unificado ya, dirán los que siguen a Danilo Medina, que aquí no hay confrontación interna, todos estamos en una sola línea. Bueno, vamos a ver los provechos que eso tiene desde el punto de vista de asistir a consultas electorales abiertas. Pero hay cosas del diario vivir, de la rutina, que deben resolverse para no mostrar a veces capacidad, falta de decisión. Por ejemplo, esto que acontece con los campesinos del Ceibo, que vinieron a la capital en romería, en procura de que se les defiendan, se les preserven lo que ellos llaman derechos ganados con un asentamiento que pronunció el doctor Joaquín Balaguer mediante decreto. Nada más y nada menos que el decreto 486 del año 1975. Ese decreto certificaron tanto el Instituto Agrario Dominicano como el Consejo Estatal del Azúcar que existe. Y dieron su informe. Si ese decreto existe, ¿cómo es que esas autoridades de esas dos instituciones, don Emilio Toribio y Luis Pichirilo, respectivamente, no le han buscado una solución a esto? ¿Por qué han dejado que esto se mantenga en el aire? ¿Por qué no identificaron las famosas 1846 tareas que están involucradas en ese decreto? Y si están identificadas, ¿por qué no han ido concretamente al público, a nosotros, a toda la opinión pública, al propio gobierno? Le han hecho una propuesta. Miren, están recuperadas, están allí identificadas. Ustedes no están donde era, porque el argumento ahora es, dice Toribio, es que ellos están asentados, sí, ciertamente, más de 40 años, más de 40 años en un asentamiento del presidente Balaguer, que con eso no se comía cuento, eso eran cosas bien hechas. Bueno, que algunos de ellos quedaron pendientes de una declaración, por ejemplo, porque cuando se producían esos asentamientos en tierras que eran privadas, o del SEA o privadas, siempre había una declaración de interés público. Una cosa es que se haya pagado, se haya resarcido a los dueños, eso es otra cosa. Pero siempre iban acompañadas de una declaración de interés público. ¿Cómo es posible que eso no se sepa ahora? Pero si este Estado ha demostrado una eficiencia enorme cuando depura y entrega 60,000 títulos de propiedad a reformados, a beneficiarios de la reforma agraria. ¿Y por qué este caso es el único que presenta nebulosa? ¿Qué cosa hay ahí? ¿Por qué eso se ha dejado deteriorar?
¿Quiénes son los influyentes que están detrás de eso? Momentito, esas son las cosas, ese pequeño detalle. Una obra tan extraordinaria como esta que ha significado regularizar todo el sistema de reforma agraria durante un trabajo de un joven que está al frente de eso, que se ha entregado por entero, y el presidente de la República, Danilo Medina, por entero, que lo venga a estropear este acontecimiento. Involucra a cuántas familias. Solo porque probablemente está influyendo a alguien ahí que impida que se aplique una solución razonable, que reconozca derechos, pero no solamente de los asentados, sino también de los que dicen tener propiedad ahí, porque no es que sea. Y si tiene propiedad, el Estado sabe perfectamente que la ley y la Constitución de la República le autoriza a decidirse por la mayoría, por lo que menos tienen, por lo que necesitan su protección. Por eso es que existe la facultad de declarar utilidad pública cualquier propiedad que le interese al Estado para distribuir mejor la justicia de la riqueza y de las posibilidades de desarrollo del país. Esto hay que buscar una solución y rápida. ¿Saben ustedes por qué? Porque se ha perdido mucho tiempo y porque está afectando ya la autoridad bien ganada del Estado, del gobierno en el campo. ¿Ustedes creen que juego esa ceremonia cuando usted va entregando mil y pico de títulos definitivos, saneados? Cosa que sanear un título de eso son no solamente horas y horas de gestión, sino de costos. Son 50, 60 mil pesos que el Estado le economiza a esa familia, pero además le dan, le ponen en sus manos un documento para que sean recipientes de crédito fiable, con garantía, que es tu propio título. Y además para que la familia tenga un lugar donde sobrevivir, incluidos los herederos, los hijos de los parceleros. Porque es un bien de familia, así es que se concibe el título de la reforma agraria. Entonces, esto no puede estar en el medio, no. Que fueron de madrugada y se llevaron a una gente que se mantuvieron por 4 días, 5 días ahí desde la semana pasada. Y entonces lo sacan violentamente. Pero ¿por qué lo dejaron tantos días? ¿Y por qué no ha habido una propuesta? ¿Por qué no se le hace una propuesta concreta a esa gente? ¿Y por qué no se le recibe, cualquiera que sea en el gobierno con autoridad, y habla con ellos? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Esas son las cosas que en ocasiones te echan abajo toda una prestancia, todo un historial. Porque estos son momentos en que además el gobierno tiene que saber que la oposición está advertida de cualquier falla de gestión que haga el gobierno para manipularla, hacerla grande, convertirla en objeto de campaña. Porque estamos en pre-campaña. Entonces no se la ponga tan fácil. Máxime si eso demerita políticas públicas que son exitosas, que le convienen al país, que mejor proyectan su futuro. Uno no sabe por qué entonces es tan difícil a funcionarios públicos entender la importancia que tiene responder a tiempo a responsabilidades que tienen en sus manos, que le ha entregado el Estado en sus manos.
y que no deben deteriorarse en sus propias manos. Quería decirle ya este fin de semana, insistirle en la preocupación inicial de este comentario, que no hagamos que la situación política del país sea la que enturbie el panorama, sea la que provoque lo que confesaba el ministro de Hacienda, que hasta el mes de septiembre las recaudaciones habían disminuido a unos 17,000 millones de pesos y que evidentemente el ambiente político había incidido en esa disminución. Eso todavía se puede enfrentar. Hubo el turismo, ustedes saben que fue atacado severamente por una campaña coordinada desde el exterior, por enemigos de la industria turística dominicana que la ven crecer sana y rápida, con atributos incomparables con otras naciones. Y la atacan. Todo lo que es bueno le tiran piedras. Pero nosotros tenemos que sabernos defender y estar listos para defenderlo y echar adelante. Ahora, no contribuyamos nosotros mismos con crear las condiciones para que se nos afecte la visión acerca de lo que son nuestros avances en los planos económico, social e institucional. Y si en el plano político se nos va de las manos, miren, después de todo, hay muchas quejas, y hay quejas que están bien sustentadas acerca de la manera como se manifestó la determinación de la candidatura interna en el PLD. El que diga que ahí, que eso se solucionó de forma que dejó satisfecha a la parte, eso no es verdad. Pero después de todo se salió de ahí, esa crisis fue superada y eso dio origen a una tercera fuerza política. Dejemos que esa bola corra. Dejemos que esa bola corra. ¿Saben ustedes para qué? Para que podamos predecir el futuro inmediato. Para que podamos, por tanto, garantizarnos que la situación política del país va a estar sometida a control. Como les digo, va a ser predecible los comportamientos de cada una de las autoridades y de los actores políticos que ya están identificados y que tienen acreditación ante los órganos públicos, Junta Central Electoral, Tribunal Contencioso, Tribunal Superior Electoral, etcétera. Esos que ya están ameritados, que son los que les corresponde al escenario, dejar el escenario libre para que asistan a una consulta y a una confrontación donde se tensen, ¿no?, las fuerzas lo más ampliamente que se pueda y gane el mejor. Eso es lo que tenemos que propiciar. Con todo y que el partido oficial está representado en todo el poder del Estado. Eso hay que reconocerlo. Pero si nos aplicamos con transparencia, si todos nos respetamos, se puede perfectamente asistir a una consulta que sea fiable para todos. Mire, vamos a hacer un alto. Vamos a probar un poquito de café que lo tienen por ahí y a darle tiempo a que llegue nuestro invitado de hoy, don Rafael Pérez Modesto, con quien le prometemos hacer un análisis al detalle de las últimas decisiones del Consejo Nacional de la Seguridad Social, lo mismo que proyectar el futuro inmediato de lo que es nuestro sistema de seguridad social. En este momento solo vamos a examinar la prestación de salud. Vamos a dejar las pensiones para otra ocasión. Pero es importante porque eso probablemente sea la mayor urgencia nacional. Así que regresamos en un momento.
Vean acá, ¿y dónde está? Bien, señores, nadie niega que el pueblo dominicano es sumamente inteligente. Y demostró que poco más de 2 millones votaron y lo hicieron con una eficiencia enorme mediante el sistema automatizado. Eso está confirmado, libre de toda sospecha. Ese es el acto. El problema, y hay que decírselo a todos los que en este asunto nos inspiramos mucho en la modernidad que significa, los atractivos que tiene la rapidez, la voluntad, con que se puede trabajar con mayor eficiencia el sistema automatizado. El problema está en que ese sistema ha sido echado a un lado, aún por naciones con historia, con mucho mayor desarrollo económico y social, con más cultura. En Alemania lo acaban de declarar constitucionalmente prohibido. Y solo existe en unas 6 naciones que viven en democracia. ¿Pero por qué? No es porque se le nieguen esas virtudes al proceso, la que la mostró. Es porque los sistemas automatizados son intervenibles mediante el aire, con frecuencias que se tiran al aire, mediante manipulación humana. Entonces tienen un problema mayor, que es lo que, en la convicción a que llegaron los alemanes y buena parte de los norteamericanos. En los Estados Unidos no son, es una parte de los estados, de los 50 estados que tienen votos todavía automatizados, los otros lo han anulado. Y para un 35%. Para un 35% de los que están incluidos. Y lo que está incluido solo se lo garantiza a un 35% de la población votante. ¿Saben ustedes por qué? Porque hasta los más enterados, los que crearon el sistema computarizado, dicen que es perfectamente intervenible. Y lo peor, no deja huellas. No lo puede demostrar, no es verdad. Hay intervenciones tan sofisticadas que por más huellas que usted procure, porque se dice que en un disco duro se acumulan siempre señales de intervención, pero hay quienes las hacen sin dejar señales. Entonces ya eso está comprobado. ¿Por qué entonces se ha vuelto en toda Europa a contar? Y solo en Bélgica, solo Bélgica preserva el sistema computarizado. A contar con las manos, porque eso es lo fiable. Siempre que haya gente seria en el proceso y supervisión adecuada. Así es que felicitamos a la Junta Central Electoral y sus autoridades que han dicho, si todos los que intervinientes en el proceso, si todos están de acuerdo, nosotros repetimos el sistema. Si hay disensión, no queremos más dudas. ¿Y no le parece razonable eso? Buenos días, don Héctor. Buen día, don Pedro. Antes de comenzar mi comentario, quiero expresar mis condolencias a la familia Lizardo. Se ha ocurrido la muerte de Juan Lizardo. Juan Lizardo es el hermano menor de los hermanos Lizardo. Pero tú no sabes que yo no lo identifico. Cristina, sí, pero por el rostro, Juan era una persona muy afable. Tú lo conoces porque de allá, claro, de la zona tuya. Muy afable. Y una pérdida sensible, un hombre joven en plenitud pero claro, de ejercicio. Hombre, si son jóvenes, Simón, una persona de... Y doña Cristina, imagínense, y él es joven. De manera que expresar nuestras condolencias desde aquí, y ya tendremos tiempo de expresarlo personalmente. La información que ha dado el PLD, porque Juan era un dirigente del PLD, toda la familia, el Partido de la Liberación Dominicana, es que se darán para saber cuándo el cuerpo va a ser expuesto, pero ya se ha confirmado que es en la funeraria Blandino, una pérdida sensible, ciertamente. Y recordar hoy, don Pedro, a Juan Bosch. Hoy es el aniversario de la muerte de Juan Bosch. Juan Bosch murió el 1 de noviembre de 2001.
como pasa el tiempo, estamos hablando, han pasado 18 años, y lo que ha ocurrido a medida que ha ido pasando el tiempo es que la figura de Juan Bosch se engrandece más. O sea, porque hay la oportunidad de que esa figura brille por su legado, su obra, un referente para la humanidad del profesor Juan Bosch. Y recordarlo siempre con respeto, porque este que nosotros vivimos, la democracia. Don Pedro hablaba hace un momento del voto automatizado. En las elecciones de 1962, que fueron las primeras elecciones, la del 20 de diciembre de 1962, después de la muerte. Tras la muerte de Trujillo. Esas fueron las primeras elecciones democráticas tras la caída del dictador Trujillo el 30 de mayo de 1961. Y después de 31 años de ocurrencia. De una dictadura, sí, una dictadura y un piquito. Y un piquito. De la dictadura de Trujillo. ¿Qué hizo Juan Bosch en República Dominicana? Que comenzó a enseñarle a los dominicanos el trillo de la democracia. Y se planteaba a la gente cómo sería, bueno, en su administración, que comenzó el 27 de febrero de 1963, cuando fue juramentado, le prometió a los dominicanos que la única dictadura que conocerían aquí sería la de la ley, en un gobierno suyo. Que su administración daría muestra de cómo se hace un ejercicio honesto, transparente en la gestión del Estado. Que de igual modo los dominicanos y dominicanas tendrían garantizado su derecho a la expresión, que nadie se lo puede perturbar, era el criterio de Juan Bosch. Que los dominicanos tenían derecho a vivir en su país, que nada daba lugar para que a un dominicano se le privara el derecho de vivir en su país. Y por eso cuando terminó, una de las que lo recibía Juan Bosch con orgullo era que en su gobierno ni se robó ni se mató, porque las libertades aquí incluso llegar al libertinaje y llegar al nivel de organizar una conspiración que comenzó en el proceso cuando Juan Bosch estaba luchando por llegar a la presidencia tras venir del exilio. Aquí se montó toda una conspiración para tratar cómo impedir que Juan Bosch llegara a la presidencia. Una de las cosas que se hicieron, don Pedro, fue que a la Junta Central Electoral se le ocurrió que todos los votos iban a ser de un mismo color. Ahí inmediatamente Juan Bosch reaccionó y le dijo, de un mismo color, para hacer el fraude más fácil. Pudo lograr que los votos, los colores fueran diferenciados. Eso es un logro de Juan Bosch. Y tuvieron en tratativa todo esto. Ahora tenemos las redes sociales. Antes eran los teléfonos que tenían las familias que lo podían tener ese servicio en las ciudades, especialmente Santiago. Los alámbricos. Sí, Santiago, no, el teléfono de mesa. Ah, de mesa. Claro, un número de teléfono, recuerde que eso era un servicio para un segmento de la sociedad. El servicio de teléfono era un servicio socializado. Recuerde que usted solicitaba un teléfono y la telefónica todavía le decía a usted en los 90, lo inscribían y después más de un año llegaban a llamarle y decir, don Pedro, usted sigue interesado en el número que solicitó. Porque era un teléfono alámbrico, Claro. había que tirar toda una extensión, una convertida. Pues en ese gobierno de Juan Bosch, una de las cosas que se usaba era el rumor por teléfono. Sí. Don Pedro, usted sabe que dicen que las tropas rusas están listas para salir a República Y que Dominicana. ya Juan Bosch en gana. combinación con el profesor Juan Sí. Bosch. Y todo con el candidato. Sin embargo, Juan Bosch prendió a don Pedro, político que llegó el 20 de octubre de 1962 aquí, ya era el líder de la sociedad dominicana en 1963. Eso explica que ganó las elecciones del 20 de diciembre de 1962 con más del 59%. Estamos hablando de 60% que ganó Juan Bosch. Y recordarlo porque dio ejemplo de democracia en República Dominicana. Tuvo el privilegio de fundar los dos partidos grandes, los dos partidos de la democracia en República Dominicana, que es el Partido Revolucionario Dominicano PRD en La Habana, Cuba, en 1939, y el Partido de la Liberación Dominicana en 1973 en República Dominicana. Recordarlo.
Ya lo de el Juan Bosch, maestro de la narrativa, reconocido en la humanidad, es otra historia. De manera, recordar a Juan Bosch con mucho respeto en este día que conmemoramos el 18 aniversario de su fallecimiento. Por esto, ciertamente, que cuando mueren figuras como Juan Bosch, ya con el legado que dejan se inmortalizan, y eso explica el respeto con que se les recuerda hoy en la fecha aniversaria de su fallecimiento. Recordarlo siempre, don Pedro. Y lo otro es, don Pedro, tuvimos la oportunidad ayer de conocer un servicio muy novedoso. Estaba esperando que usted llegara, porque fuimos los dos testigos, gracias a una invitación muy cordial que del nos ministro, el ingeniero Pepín, que agradecemos sobremanera estuvimos allá, la invitación. Ahí, ese es un servicio. ¿Qué ocurre ahora? Ahora cuando venía a Diario de 4, don Pedro, se produjo un accidente ahí en la calle Caonabo, cerca de la residencia, donde tuvo la residencia, la oficina del presidente Joaquín Balaguer, casi esquina Mahatma Gandhi. Ahí se produjo un accidente. Y la gente, como ha ido aprendiendo, los vecinos, don Pedro, no se pusieron a movilizar el cuerpo, sino que inmediatamente todos estaban llamando a una unidad del 911 para que fuera a darle asistencia a esa persona. Muy seguro ustedes, que la extricación, como se llama, que la sacada del... No, esto lo del novedoso del servicio que ha inaugurado el Ministerio de Obras Públicas es que tiene recursos para, por ejemplo, si hay un accidente grave, que el vehículo se cierre. Usted sabe que una de las cosas que más ocurren es que tras un aparatoso accidente se cierran, no hay manera de abrir las puertas. Casi siempre. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Ese sistema está habilitado con recursos para actuar en situaciones especiales. Por ejemplo, si han cerrado todas las puertas, que ha quedado encerrado el conductor y los acompañantes, o el conductor que se va solo, y hay recursos, don Pedro, para desmontar la cabina. ¿Te das cuenta? ¿El primer paso cuál es? El primer paso es un instrumento que ellos tienen. Primero, para destapar el baúl. El capó. El capote, la capota. La parte del... Y en segundo lugar, para identificar inmediatamente la batería y desconectar los polos, porque los carros electrónicos, si usted los deja conectados, pueden producir un incendio. Ese es el primer paso que dan. Y después comienzan con una tijera y uno electrónica, por cierto, enorme. Y ya, pero esto ocurre... Pero varios instrumentales. Y esto ocurre, don Pedro, cuando también ya han logrado comunicación con las personas que están presas. Le dicen, no se muevan, manténganse. Y comienzan ahí a orientarlo de manera hasta que llegue el momento. Y van penetrando, en algún momento le cortan el capó completo. La desmontan. Lo desmontan. También desmontan el baúl para poder... Si los golpes que ha recibido los que están dentro del vehículo son y obliga a una inmovilización, primero hasta que no lo tengan inmovilizado dentro del propio vehículo, no lo sacan, y a veces necesitan la parte de atrás del vehículo porque es más fácil para extraer al accidentado. Entonces también se llevan no solamente el capó, sino también el baúl. Entonces lo extraen por ahí. Mira, lo de ayer fue 5 unidades. Y lo otro es... Con muchísimos instrumentales, incluso un vagón detrás. No, y los recursos humanos. Observa que el personal es un personal entrenado para tratar casos de este tipo. Fíjese que la muestra que vimos es de personas que han quedado encerradas en el vehículo. Otro caso, uno que fue eyectado, es decir, que cayó fuera del vehículo de manera inconsciente. ¿Cómo tienen recursos humanos para trabajar con el que ha sido eyectado, como con las personas que están, que es el caso más difícil, porque tienen que sacarlo del vehículo? Pero esa previsión, don Pedro, y esto es importante incluso para los ciudadanos y ciudadanas que lo escuchan y lo ven, que en un caso de un accidente, lo importante que es inmediatamente desconectar la batería. Porque tras el accidente, minutos después, han ocurrido incendios que la persona ha perdido la vida. Si se hubiese tomado la previsión inmediatamente de desconectar,
se podía haber Entonces evitado. incluso hay con un instrumental, porque no Sí, es sí. pura y simple con las manos. Hay un instrumento que la desconecta, importante si haya fuego, si todavía Cierto. Previsión. derrame Previsión. desde fuera, le hacen así, Previsión. Qué bien. De manera que uno como ciudadano dominicano que vive en el país, esto ciertamente que llena de agrado a la sociedad, porque es un servicio que le muestra cómo los recursos que usted paga como contribuyente, que aporta para sustentar el presupuesto general del Estado, retornan para servicios de la colectividad, porque ese servicio que ha inaugurado el Ministerio de Obras Públicas en el día de ayer es un servicio, don Pedro, que está para la sociedad. Ojalá no le toque a nadie, eso fuera lo ideal, pero siempre los accidentes son accidentes. Por eso es que tenemos siempre que ser cuidadosos, suficientemente equilibrados, para separar la paja del heno, del grano. Cierto. Para que las cosas importantes ante cualquier circunstancia, por más oscura que esté el panorama, usted la resalte. Sí. La sociedad no podemos seguirnos hundiendo en un ambiente crítico, de desesperanza, de falta de fe, porque entonces vamos a parar. No, y cuando ves servicios de este tipo, te indica a ti que es una sociedad que ha estado en movimiento, es un país que ha estado en movimiento. Recuerde lo que no teníamos, por ejemplo, lo que pasaba en una carretera. Usted ni pensar que se iban a destinar recursos para dar la asistencia a una población en una carretera. Lo que nosotros siempre hemos tenido era el servicio de la policía. Fíjense que ni siquiera el servicio de la policía de tránsito era nacional en las carreteras. Eran policías ordinarios que nos daban el servicio, le daban el servicio a la sociedad. Mira una cosa, ayer estuvo por aquí Onofre Rojas. Sí. Él es un asociado. Onofre ha estado involucrado en todas las iniciativas de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana del 1966 a la fecha. Sí. Pero Onofre es un activista político organizado. Cierto. Y Onofre nos dijo cómo fue a parar Leonel Fernández, que uno no sabía que había nexos ideológicos. A la fuerza, para dar lugar a la fuerza del pueblo. Al Partido de los Trabajadores Dominicanos, donde Onofre es vicepresidente y fue precandidato presidencial. Y la manera como Leonel se identificó con una propuesta de reordenamiento del Estado que ellos han hecho y que, la elaboró el equipo que preside Onofre, pero que el PTD adoptó. O sea, las cosas no las vean como surgidas de la nada. Porque Onofre fue el jefe de la Comisión de Reforma y Modernización del Estado en los primeros 4 años del PLD. Y el que se olvide de eso tiene que recordar que buena parte de las estructuras modernas que se incorporaron a la administración pública surgieron de esa comisión. La Comisión de Reforma del Estado. ¿Se acuerda de eso? Sí, claro. Donde brillantes técnicos de la oposición fueron allí a formar parte de las estructuras de estudio, primero de diagnóstico, de análisis y propuesta. Porque Tirso Mejía Ricard era una figura clave. Sí. Buena parte de la reorganización que ustedes ven que se hizo comunal del país vía la famosa conversión de la provincia del Distrito Nacional de Provincia de Santo Domingo. Sí, cuando se hizo la división. Salió de ahí iniciativa de Tirso, acogida por la Comisión de Reforma del Estado. Se nos olvidó eso. Sí, que era una vieja idea de Peña Gómez, que después pero salió de ahí. Entonces, y muchas cosas más. La estructura moderna que conocemos hoy del Estado, esa descentralización y distribución de tareas específicas en departamentos específicos, buena parte salió de ahí. Más luego, Onofre se ha incorporado, todavía es activo, el gobierno lo tiene como parte de sus asesores en medio ambiente, procura recuperar el río Zama, incluso trabajando en la parte alta de la cuenca del río Zama. De los Zama. Ya tiene trabajos hechos, diagnósticos, etcétera. O sea, estamos hablando de cosas que no son improvisadas, que tienen historia. Y luego veremos entonces cómo muchos de estos asuntos que parecían
sacado de la manga de un prestidigitador, de un mago. No, eso tiene su fundamento. Sí. Tiene su fundamento. Está viendo resultados. Sí. Sí. De manera que la otra nota, don Pedro, que para terminando la semana es una nota importante. Aquí en Diario de Cuatro hemos hablado de cómo está hoy el mundo, sobre todo las aprensiones con respecto a la economía mundial. Fíjese que la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, en su informe que ha dado, lo emitió en México. En ese informe dice la CEPAL que las exportaciones en América Latina van a descender, van a terminar el año con 2%, dice la CEPAL. Sí. Entonces, ¿por qué digo que es importante en este caso la información del Banco Central? El Banco Central de la República ha dado la información que, de nuevo, la tasa de política monetaria la mantiene en 4.5%. Esto es muy importante. ¿Y qué es también importante? Que los ciudadanos y ciudadanas lean la nota que ha emitido el Banco Central para dar esa noticia. O sea, cómo un Banco Central que se mantiene atento a lo que está aconteciendo y actúa en consecuencia. Esto le lleva con confianza a la sociedad y de igual modo también un referente, porque cualquiera que quiera desinformar, en esa información que ha dado el Banco Central, ahí que recibe una información adecuada, sustentada, porque el Banco Central, recuerden que cuando toma una decisión de este tipo, analiza todos los factores de riesgo, lo analiza todo, no es una decisión que se toma a la ligera, por eso se lo comunica a la sociedad. Y es importante, don Pedro, porque esto es, cuando hay calidad de información, las brechas para la desinformación se hacen más difíciles. De manera que de nuevo decimos, don Pedro, que es una información oportuna para la República Dominicana. Una de las cosas que tienen las políticas monetarias y financieras en los últimos tiempos es que se anticipa. Sí. Cuando una institución monetaria y financiera tiene capacidad de anticipación, gracias a los instrumentales de medición y seguimiento de la economía que tiene, que ha desarrollado, que ha afinado por efecto del tiempo y de la asesoría internacional. Y sus recursos humanos, los recursos humanos. Entonces usted puede anticipar. Anticipar, yo no sé si ustedes han visto un juego de tenis entre jugadores depurados de tenis. Ustedes no se han dado cuenta cómo los jugadores de tenis anticipan el golpe que viene de la otra parte de la cancha. ¿Usted sabe por qué los jugadores de tenis son tan predecibles en cuanto a eso? Porque ellos utilizan el término anticipación como parte del juego activo. Miren, las sociedades modernas, las más desarrolladas, han desarrollado el concepto de la anticipación precisamente para curarse en salud de los riesgos que tiene operar en mercados abiertos y muy competitivos, donde cualquiera de los factores que usted le pierda de vista o lo deje desarrollarse sin determinados niveles de seguimiento, de control, lo pueden desestabilizar. Entonces, eso es exactamente lo que ha mejorado el Banco Central en los últimos tiempos con el IMAE. Sí, que te mide efectivamente un medidor de actividades económicas, que lo tiene la sociedad ahí a su alcance también. Sí. O sea, por esto digo, don Pedro, que de esa manera se cierran brechas a la desinformación. Porque cuando no hay información, cualquiera se inventa una historia. Ahora con los mecanismos y las facilidades que ofrecen las redes sociales, puede una persona abrir un trillo de desinformación. De manera que, de nuevo, nosotros decimos, eso es lo que despierta confianza en la sociedad, especialmente los agentes económicos nacionales e internacionales. Cuando el Banco Central, por efecto precisamente del mecanismo que tiene el IMAE, acuérdense que aquí las evaluaciones del comportamiento de la economía se hacían cada 6 meses. Claro, ahora no te la mide mensual. Ahora te la mide mensual. Sí, claro. Al medirte la mensual ya puede acumular rápidamente un curso de dirección. Cuando el Banco Central advirtió que había cierto movimiento recesivo
indicadores de recesivo en el primer semestre de la economía. ¿Qué hizo? La liberalización. Él se movió rápidamente, se dio cuenta que había que inyectar capital fresco, que había que orientar ese capital. ¿Y de dónde lo sacó? De una modificación del encaje legal. Ahí el dinero estaba ahí. Claro. Que solo lo puede modificar el organismo rector. En este caso, el rector de la política combinado monetaria. Con una revisión de las tasas indicadoras hacia abajo. Claro. Para hacer menos costoso el dinero. Para atraer los inversionistas a los que corren riesgos. Sí. Que son los que desarrollan las economías. Porque si fuera así tan fácil, usted coja dinero y lo reproduzca como si fuera una operación matemática simple. No. Hay que facilitar a los que corren riesgos capital para que puedan desarrollar negocios. De manera iniciativas de todo tipo. Que de nuevo reconocer este servicio que le da el Banco Central de la República, reconocerlo en la persona de su gobernador, el licenciado Tobalés Albizu, y los hombres y mujeres que mueven la institución Banco Central de la República Dominicana. A propósito de esta información que acaba de dar el Banco Central, de la decisión que se la comunica a la sociedad, que mantiene su tasa de política monetaria en 4.5%. La llamada tasa indicadora. Eso es muy importante. La overnight, la que se negocian de noche los bancos. Efectivamente. De ahí que esto da lugar, abre ¿por qué la certidumbre? Con informaciones de este tipo. Esto es muy, muy importante, don Pedro, esto. Y lo otro es que hoy estamos a 1 de noviembre. 1 de noviembre. Usted sabe que cuando hablaba hace un momento de la muerte de Juan Lizardo, un hombre joven en plenitud, estos acontecimientos siempre se vinculan cuando está terminando el periodo. Por ejemplo, el mes de noviembre. En un mes, si usted toma la historia dominicana de los últimos 40 años, observe ese detalle, la cantidad de personas importantes en las distintas actividades de la vida que mueren en el mes de noviembre. No. Sí, un mes que yo regularmente tenía la impresión que es un mes como muy pesado. De ahí que uno le dice a todo el que conduce un vehículo de motor, por ejemplo, que lo haga con cuidado, porque también en este periodo, como hay gente que participa en actividades que no lo hace de manera formal, a veces se cede, tomar las previsiones de que lo haga con moderación, porque cuando vienen estos son que alteran. Ya tomado en cuenta lo del mes de noviembre. Sí, un mes terrible. Probablemente porque por los aprestos que hace la gente para poderse captar recursos y poderse movilizar en Navidad. Sí. De manera que tomar previsiones, esto es muy importante en este día. Hay un libro de las escrituras hebreas, las escrituras hebreas, porque las escrituras hebreas es lo que la gente dice, el Viejo Testamento, don Pedro, o el Antiguo Testamento, que son las escrituras hebreas. Las griegas es el Nuevo Testamento, como dicen los cristianos. Sí. Que hay un libro, el de Deuteronomio, que dice que Dios te da la vida, pero que tú tienes que cuidarla. Que debes cuidar esa vida. Sí, pero claro que sí. Mira, también debemos hoy lamentar muchísimo la muerte de don Mario Lama. Sí. Handal, ¿te acuerdas? Sí. Que ese segundo apellido lo usaba nada más que en ocasiones, pero don Mario Lama, que ustedes saben, el fundador de Plaza Lama y todos esos negocios, murió ayer a los 90 años de edad, ¿no? Sí, 90 años. Ya lucía un poco deteriorado en los últimos tiempos, pero don Mario se mantenía. Pero recordarlo, don Pedro, porque ese abrió camino en el comercio. Sí. Esa modernidad que nosotros conocemos hoy en el comercio de la tienda por departamento. Tienen que ir allá. De la tienda por departamento. Sí, tienen que ir y recordar que estos hombres, un hombre como don Mario Lama, abrió caminos. Recordarlo con mucho respeto porque resaltante. Y cariño, porque don Mario, una de las cosas que caracterizaba a Plaza Lama ahí en la Duarte, me acuerdo como ahora, amiguísimo de mi papá, de Vinicio. Sí. Ellos son en llave porque le decía, mira Vinicio, cuando tú vienes aquí a comprar, si te falta dinero, yo sé que tú me lo vas a traer después, pero salía y fiaba a él. Y estuvo don Pedro en el bate, como decimos, hasta los últimos tiempos. Sí, porque también tuvo la oportunidad de estar en vigor
por una edad privilegiada, o sea que... Tu familia, a Marito, sí, y a Marito demás, y sus hermanos. sus hermanos, que Sí, sepan sí. que nosotros todos lamentamos mucho Sí. la muerte de su padre. Mire, vamos a hacer un alto, a pasar a la última tanda de comerciales, porque ahí está ya don Rafa Pérez. Vamos a conversar con don Rafa Pérez, el gerente general del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Asuntos que son muy importantes.